se nos estaba denunciando de manera reiterada cada vez más este robo de credenciales para votar por fotografía. Los ataques a las capacitadoras asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral, 2 casos emblemáticos, uno en Ocosingo, donde fue retenida una CAE, estaba embarazada ya con 10 meses, y la retuvieron 10 horas sin dejarla sentar, por ejemplo. Otro tema muy desafortunado en Villaflores, en Chiapas, donde retuvieron también a otra CAE y a una agente del Ministerio Público de nosotros la persiguieron para robarles, a la CAE para robarle, intentarle robar los paquetes electorales, y a nosotros para no a nuestro Ministerio Público para no ejercer su labor ministerial, por ejemplo, ¿no? Así iniciaban un poco las denuncias que nosotros empezamos a recibir en aquella época, hasta también denuncias de ataques físicos o sexuales a candidatas o dirigentes de partidos políticos. A inicios del año pasado, ustedes recordarán casos trágicos como el de Gisela Mota en el estado de Morelos, de Mixco. La alcaldesa pues fue asesinada, ¿no? Tema de Aide Nava en el municipio de Aguacotzingo, en Guerrero, ¿no? También precandidata del PRD, perseguida y asesinada. O el tema también muy desafortunado de Yesenia Lamilla, es candidata al municipio de Reforma en Chiapas, golpeada y amenazada de muerte, ¿no? Entonces vimos como institución que los niveles de violencia se iban intensificando y que teníamos que hacer algo para la atención de esta violencia. Bien, la parte de la reforma constitucional, la parte legal se está procesando. No tenemos hoy un marco legal, por lo menos en la parte penal, que tipifique este delito electoral. Y es importante dar ese tránsito, dar ese paso. Lo que se hizo como una respuesta institucional, activa y comprometida por quienes atienden este tipo de asuntos, fue la creación de un protocolo que atendiera esta violencia. Y ese protocolo tenía un objeto específico: la atención directa y pronta a este tipo de denuncias que además atentan contra los derechos político-electorales de las mujeres. Ese protocolo finalmente fue firmado, como ustedes saben, y aquí lo han visto, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía Especial para Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, y nosotros, la FEPADE. En un evento público se dio a conocer el instrumento y empezamos a actuar de manera coordinada todas las instituciones que nos encargamos de atender no solamente los procesos electorales, sino ya este tipo de violencia. La violencia política contra las mujeres es una violencia muy específica que tiene que ver con acciones, omisiones basadas en elementos de género, cuyo objeto o resultado es menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. ¿Cuántas veces no escuchamos aquello de que las mujeres, antes de que existiera la paridad, o incluso existiendo la paridad, pues eran postuladas en los distritos que regularmente los partidos políticos perdían? O que las condiciones económicas en la competencia para las mujeres no son iguales. Ese tipo de violencia, desafortunadamente, sigue teniendo impacto en la vida pública de nuestro país, en la vida privada, por supuesto, y eso intentamos hacer a través de una reforma a la ley o la creación de una ley que atiende este tipo de violencia. Porque este tipo de violencia, por supuesto que tiene un impacto muy importante cuando se trata del ámbito público, pero ese tipo de violencia existe siempre o regularmente en el ámbito privado y ahí inicia, y es importante atender. Violencia es una violencia dirigida a una mujer por ser mujer, es un impacto diferenciado de afectación desproporcional de las mujeres,
Los objetivos de este protocolo, ¿cuáles son? La orientación a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres. Algo decía cuando se presentó este instrumento en el Instituto Nacional Electoral el consejero Arturo Sánchez, y tiene razón. Muchas instituciones, incluso electorales, no conocen el concepto de violencia política ni saben cómo atenderlo. Y es muy importante también capacitar a las autoridades, no solo electorales, sino públicas del país, para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia política contra las mujeres. Entonces tenemos que partir de la capacitación. Nosotros en la Fiscalía ya lo hicimos, hemos estado capacitando agentes del Ministerio Público Federal, hombres y mujeres, intentando integrar incluso núcleos específicos de trabajo, un módulo de atención de derechos humanos específicamente sobre este tema. Otro de los objetivos es facilitar la implementación de las obligaciones internacionales. Y ahí nos enfrentamos con esta discusión, ya más bien de un corte jurídico, sobre el garantismo y el positivismo. Me dirán los positivistas en esta universidad que pues una norma no es vigente en tanto no sea creada por la soberanía nacional. Y cuando intentamos aplicar un tratado internacional, pues entonces vienen ciertas susceptibilidades. Pero de eso se trata justo el garantismo, y los que creemos y estamos comprometidos con el garantismo, que significa este ramal de garantías para hacer válidos y efectivos los derechos, tengan la procedencia que tengan. Afortunadamente, hoy por hoy, con la reforma constitucional 2011 en materia de derechos humanos, al artículo 1 constitucional, hacemos propios los derechos internacionales en materia de derechos humanos, y podemos aplicar criterios incluso internacionales en esta materia. Y es importante hacerlo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un activismo muy importante con relación a la protección de este tipo de derechos. Necesitamos contar con lineamientos generales para actuar de forma inmediata frente a las víctimas. Esos lineamientos están en el protocolo y existen en el protocolo. Construir y fomentar la igualdad, no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales. Y eso es un asunto de todos y de todas. Es decir, no solamente es un tema de partidos políticos, de autoridades electorales, sino también de ciudadanos y partidos y activos que participan en el proceso. Los tipos de violencia. Violencia político-electoral o contra las mujeres. Directas, indirectas y potenciales. Las vamos a ver enseguida. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de FEPADE? A propósito de la intervención de quien intervino antes de del evento inaugural. Si quieres, buscamos la plantilla de atribuciones de FEPADE para ver cómo nosotros intervenimos. No, creo que no está ahí, pero bueno. Nosotros como Fiscalía tenemos la obligación de orientar e informar a la ciudadanía primero. Es deber de la Fiscalía Especializada orientar y capacitar a la ciudadanía en general sobre estos temas, y es un poco los objetivos del día de hoy. Canalizar quejas o consultas jurídicas, si de verdad se actualiza o no este tipo de violencia, o quién tendría que atender en su caso. Recibir las denuncias en materia penal electoral federal y de violencia política contra las mujeres. Nosotros somos conocedores del hecho delictivo, y cómo hemos hecho hasta ahora como Fiscalía para atender este tipo de violencia. Uno de los temas, como se los dije al inicio de esta intervención, es de que no existe una legislación específica que regule la violencia política contra las mujeres, ni existe un tipo penal que regule en específico este tipo de violencia. Hay un impulso a través de organizaciones de la sociedad civil, de legisladoras, hay proyectos de iniciativa ya presentados ante el Congreso de la Unión para tipificar este delito. Pero hasta en tanto no tenemos una legislación específica que atienda este delito, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues de una interpretación a la ley, intentar amplificar el abanico de protección a las mujeres.
Y es así que nosotros aplicamos en vía directa y por interpretación y aplicación el artículo 6º, fracción 4ª de la Ley General en materia de delitos electorales, que dice literalmente: obstaculización o interferencia en el ejercicio de las tareas electorales. La fracción 16, actos que provoquen temor o intimidación al electorado, que atenten contra la libertad del sufragio, perturben el orden público o acceso a la casilla. La fracción 7ª del mismo artículo: mediante violencia o amenaza se presione a una persona para asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato o candidata al partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o durante los 3 días previos a la misma. La fracción 11 del mismo artículo: apoderamiento con violencia de materiales, documentos públicos electorales, el tema de las CAES. La fracción 12: apoderamiento con violencia de equipos o insumos para la elaboración de credenciales de elector. Artículo 9, fracción primera: ejercer presión a las o los electores. Fracción 4, obstaculizar el desarrollo normal de la votación. Artículo 11, fracción primera: conductas cometidas por las o los servidores públicos que coaccionen o amenacen a sus subordinados o subordinadas para que participen en eventos proselitistas o voten o se abstengan de votar por un candidato o partido político o coalición. Como ven, estos artículos prevén en general modalidades de violencia en general o de posible violencia durante los procesos electorales, y es así como nosotros adecuamos desde la Fiscalía la atención para la violencia política contra las mujeres. Casos como los que les acabo de mencionar, el tema de acoso o de violencia contra candidatas, de retención contra CAES, contra funcionarios electorales. Hay casos muy complicados en el país, otros temas relevantes, y los voy a citar apenas, seguramente adelante en las mesas los analizarán con más detalle, pero seguramente ustedes se habrán enterado del caso de la magistrada de San Luis Potosí. La magistrada que sufrió acoso laboral y desigualdad entre el pleno de su tribunal, pues denuncia ese tipo de violencia ante la FEPADE, y nosotros tenemos que intervenir directamente, aún tratándose de una autoridad judicial en materia electoral en un estado de la República. Pero imaginen si eso sucede en los órganos jurisdiccionales del país, ¿qué sucede en los otros ámbitos de la vida pública? ¿No? Es un tema cultural, y lo decía el doctor Santiago y todas las instituciones firmantes, que también tenemos que ir rompiendo piedra con los temas culturales de nuestro país, el tema ancestral, ideológico. Llegó a tal momento el asunto de la investigación, y es un tema solamente para reflexionar por lo que hace al ámbito cultural. Cuando nosotros fuimos a desarrollar las primeras diligencias y las investigaciones al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en las investigaciones, uno de los imputados se acercó con el equipo de ministerios públicos y les dijo: oigan, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué están atendiendo la denuncia de esta magistrada? ¿No les parece una burla? Es como si llegaran un buen día a su casa y encontraran a su mujer cenando con un invitado que ustedes no les habían notificado que iría. Ya teniendo arriba la investigación, argumentaron ese tipo de cosas. Entonces creo yo que sí hay que ir construyendo educación cívica también al respecto, pero también conocimiento de las bases legales, constitucionales y de tratados internacionales que hoy por hoy las mujeres tienen en este país. Otros casos, otro de los casos relevantes que nos ha tocado vivir en 2016 y que también es una señal, es un mensaje para todo el país, es lo que sucedió con los consejeros electorales de Chiapas. Yo no sé si ustedes supieron que a los señores consejeros de ese momento se les ocurrió no respetar la paridad de género o llamar al respeto a la paridad de género en la postulación de todos los puestos de elección popular en Chiapas, porque no quisieron.
Otra violación fue la alteración al Registro Federal de Electores, pero cuando el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizaron los temas, pues dijeron que habían incurrido en faltas serias y sustantivas a la democracia en este país. Y el resultado, seguramente ustedes lo conocen todas, la destitución de los 7 consejeros electorales del estado de Chiapas. Entonces, digamos que este protocolo ha servido como base y fundamento de una coordinación entre autoridades electorales, pero aún así nos falta mucha brecha por andar y nos falta mucho por hacer hacia adelante. Otro caso emblemático y representativo de estos últimos meses, el caso de Rosa Pérez en el estado de Chiapas, no sé si lo conozcan, mujer indígena que ganó la presidencia municipal en el municipio de Chenaló. Pues bueno, la gente votó por ella, se le otorgó la constancia de vida, pero no ha podido tomar o no pudo haber tomado posesión del cargo porque no la dejaban entrar a ocupar el puesto en su palacio municipal. O las regidoras de Oshuk, también en Chiapas, ¿no? Mujeres indígenas igual, que ganan por primera vez una elección en su municipio y su comunidad no les permite tomar posesión del cargo. Son este tipo de casos los que intentamos atender, o los que estamos atendiendo ya. Y así transitamos como de la violencia dirigida a las CAEs, a candidatas, a precandidatas, o la intervención telefónica en 2015, no sé si recuerden a la candidata del estado de Sonora, Pavlovich, ¿no? Donde la denostaban y la agredían, la amenazaban. Bueno, este tipo de casos, como ya pueden ver, atraviesa de manera horizontal todo el ámbito público en este país, y más para quienes intervienen en los procesos electorales. Por eso es importante hacernos más visibles como autoridades y como ciudadanía. La labor estrictamente judicial ahora está diseñando a través de, como dicen por ahí, a golpe de sentencias, intentando construir criterios jurídicos para la retribución o restitución de los derechos político-electorales de las mujeres. Porque es una parte central. A ver, se comete este tipo de conductas, se atiende por las instituciones, pero algo que siempre nos han exigido, y es legítimo, es, está bien, ya se sancionó al infractor, pero ¿cómo me van a restituir a mí de mis derechos políticos electorales que han sido vulnerados y atacados de manera directa? Eso ya lo ha estado trabajando el Tribunal Electoral del Poder Judicial a través de la Sala Superior, las salas regionales. Incluso hay tribunales locales que han tenido sentencias importantes con relación a este tema de restitución. El Instituto Nacional Electoral también, a través del contencioso o la unidad de quejas, está intentando, bueno, no está intentando, está procesando ya a través de sus procedimientos especiales sancionadores evitar las campañas denostatorias o calumniosas contra las mujeres. Es muy importante que lo sepan. Y la FEPADE, que nos toca la atención ministerial, tiene que ser inmediata, y tenemos una oficina especializada en materia de derechos humanos. La siguiente etapa, que es un poco ¿qué es el protocolo y para qué sirve? Ya lo he mencionado en términos generales, pero en prospectiva, ¿qué nos hace falta? A mí me queda claro, y yo creo que a todas las instituciones que forman parte del protocolo, que necesitamos un marco jurídico que logre darle firmeza a las acciones de la autoridad. Es importante que se establezca una normativa que especifique, primero, qué es la violencia política electoral contra las mujeres, o qué es la violencia política contra las mujeres, y su forma de atender. Es decir, darle a cada autoridad los tramos de responsabilidad para atender la violencia política contra las mujeres. Hay una propuesta del doctor Santiago Nieto, que él ha platicado con el instituto, con el tribunal y con los demás integrantes del protocolo, que dice, pues retomemos el concepto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y me permito citar:
En su artículo 5, fracción segunda, dice: cualquier acción u omisión basada fundamentalmente en su género, que le cause daño o sufrimiento psicológico, sexual, patrimonial, económico o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Nos parece que es un concepto suficientemente amplio para eso, conceptualizar la violencia política contra las mujeres. Y la propuesta que nosotros tenemos es de que esa definición se agregue al artículo 3º de la Ley General en materia de delitos electorales, con todas sus implicaciones. Nosotros también proponemos que la pena sea aumentada hasta el doble cuando las conductas contenidas en cualquier tipo, en cualquier modelo de este tipo, se cometan contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, o en el caso de que dichas conductas tengan un impacto diferenciado entre las mujeres o les afecte desproporcionalmente. Es decir, no solamente sancionar y tipificar el delito, sino además hacer un llamado para que este tipo de delitos sea sancionado con mayor intensidad, para evitar que estos actos u omisiones constituyan violencia de manera permanente. A nosotros nos parece muy importante que ni los partidos, ni los candidatos, ni las autoridades electorales se simulen o alteren la percepción de la gente con relación a este asunto, sino dejar con claridad en un marco jurídico qué significa la violencia política y así atenderlo. Yo creo que es un reto para todo el país. Hoy venimos al estado de Chihuahua, un estado emblemático, por una organización social muy activa en estos temas y que son dignos de exportación para todo el país. No tenemos la menor duda de que se impulsarán reformas y que se sumarán al esfuerzo institucional a nivel nacional para legislar esta materia. Yo creo que el protocolo es un instrumento base, pero no es el único con el que se puede contar. Las instituciones hoy por hoy se reúnen de manera periódica, por lo menos cada mes, en las instalaciones de la Fiscalía, en las instalaciones del INE, con el Tribunal Electoral. Hay un compromiso interinstitucional para la atención de este tipo de violencia. Y créanos, no ha resultado nada sencillo, porque es un tema, insisto, no solamente de carácter jurídico, sino cultural, en el cual tenemos que romper muchísimas barreras y muchísimos techos para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hoy por hoy los partidos políticos se siguen resistiendo, muchos de ellos, a colocar a candidatas en distritos ganadores, ¿no? Afortunadamente hoy, después de la reforma constitucional 2013-2014, tenemos el Congreso, la Cámara de Diputados más plural en la historia del país. El 42% de las mujeres que integran la Cámara de Diputados. En el estado de Querétaro, por ejemplo, rebasaron incluso el número de hombres en los congresos locales. Cada vez más partidos asimilan estas líneas y ocupan mayores cargos de responsabilidad en sus partidos. Creemos que son señales de avance en nuestra democracia, que intenta consolidarse, pero nos hace falta mucho por hacer. Yo creo que estos ejemplos que les acabo de mencionar, muchos están en proceso de investigación. Este año, como ustedes saben, tenemos 4 elecciones en el país, elecciones muy importantes para la vida pública, porque además una de ellas es la del Estado de México, el padrón más grande de todo el país. Tenemos el estado de Coahuila, Nayarit y las municipales en Veracruz. La medición que nosotros como autoridad electoral estamos haciendo con relación a la violencia política contra las mujeres nos preocupa, pero no solamente nos preocupa, nos ocupa y la tenemos que atender e intentar resolver. Por eso estas medidas que hemos tomado de manera muy horizontal, invitando no solamente a las instituciones, sino a la parte afectada. Las mesas de trabajo que han existido en FEPAD involucran a mujeres que han denunciado violencia política, e invitamos ya a la magistrada de San Luis Potosí, y estuvieron con nosotros las regidoras de Xuc, la representante legal de Rosa Pérez. Es decir, sí estamos identificando el problema, pero también lo estamos atendiendo de manera directa. Eso es importante.
Pero también es importante que en estados como este conozcan los alcances que tenemos como autoridad para atender la violencia política contra las mujeres. Es un tema que pareciera novedoso, pero como ya lo dijo el consejero presidente en su intervención, es un tema histórico que hay que atender, y de ahí que atender de manera frontal, ¿no? Las vías de atención de nosotros, como ustedes lo saben, son dos, e intentan ser muy eficientes: FEPADENET y FEPADETEL. Si hay una conducta que atente contra los derechos políticos electorales de la mujer o contra su integridad en las modalidades que ya les acabo de mencionar, pues nos avisan, tienen nuestros teléfonos, y nosotros inmediatamente atendemos la denuncia y realizamos las investigaciones, y si tenemos que desplegar a ministerios públicos a los estados, lo hacemos de manera inmediata. El asunto es que la gente denuncie. Es decir, hoy por hoy, a pesar de que los niveles de denuncia se han incrementado, creemos que no son suficientes. Creemos que hay muchos casos de violencia política en lo privado que no se denuncian por temor, por intimidación, por falta de conocimiento de los casos o del tipo, por falta de confianza en las instituciones, ¿no? Pero es importante que lo sepan y que se vaya avanzando en la contención de estos delitos electorales. Voy a terminar con esto diciéndoles que el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Gobernación, la PGR y el Tribunal Electoral estamos trabajando de manera decidida en este asunto. Vamos a intensificar con la red de redes de mujeres en todo el país el acercamiento de este protocolo para su atención hasta que logremos o tengamos un instrumento normativo que regule específicamente este tipo penal para su atención directa. La interlocución entre la sociedad y las autoridades electorales ha funcionado y ha funcionado muy bien. Creo que este ánimo de gobierno abierto, tanto del INE como del Tribunal, de FEPAD, de Gobernación, ha servido, porque escuchamos directamente a las personas. La atención ministerial, hay que decirlo, históricamente en este país está mal calificada. La gente no quiere denunciar porque se tardan horas y horas en una mesa del Ministerio Público. Hoy, afortunadamente, con el nuevo sistema penal acusatorio, las cosas se agilizan e intentamos resolver las cosas de manera directa. Estos son los aspectos generales de la violencia política contra las mujeres. Me pidieron enarbolar, digamos, el marco general, la base internacional, constitucional, un poco el protocolo, para el análisis posterior de los casos que les acabo de mencionar, y que desafortunadamente seguramente se sumarán varios más que tenemos en trámite y que por el sigilo de las investigaciones no puedo citar en este momento. Pero sí hay más casos de violencia política en este país. Entonces, que les quede claro, como a nosotros, que es nuestra obligación atender este tipo de violencia y que lo vamos a hacer de manera decidida para el bien de la democracia y de nuestro país. Muchísimas gracias.